1850. Monterrey amanecía con un calor sofocante que parecía no ceder ni siquiera al caer la noche. Las calles de piedra, todavía húmedas por la llovizna vespertina, reflejaban la luz de los faroles, y el aire estaba impregnado de un olor agrio, mezcla de sudor y carbón. Nadie sospechaba que aquella madrugada marcaría para siempre la memoria de la ciudad. Dicen que los perros fueron los primeros en notar el cambio. Aullaban sin razón aparente, olfateaban el aire y corrían en círculos frente a las casas, como si presintieran un desastre inminente. A esa hora, las familias dormían tras largas jornadas de trabajo. Los hombres agotados por el campo y las minas, las mujeres con las manos ásperas de lavar y cocinar. La tranquilidad habitual pronto se vería quebrada. En el centro de la ciudad, en una casa de adobe pintada de blanco, se gestaba un acto de venganza tan meticuloso que parecía ensayado. El matrimonio de Juana de la Garza y Tomás Villaseñor era conocido por todos. Ella, hija de un comerciante español, joven y de carácter reservado. Él, un hombre apuesto que trabajaba como escribano en el ayuntamiento, siempre rodeado de rumores sobre conquistas furtivas. Nadie imaginó que las sospechas de Juana desembocarían en una escena que haría temblar a Monterrey entero. Aquella noche, mientras los vecinos apagaban sus lámparas, la ventana de su dormitorio permanecía entreabierta, dejando escapar un hilo de luz temblorosa. Las crónicas posteriores describirían el suceso con precisión escalofriante, como si la pluma de los reporteros se hubiera impregnado de morbo. En el año del Señor de 1850, en la villa de Monterrey, una mujer ejecutó con mano firme y sin temblor un acto que desafía toda moral. Escribía el periódico La Voz del Norte. En sus páginas, los redactores intentaban reconstruir lo que sucedió detrás de esas paredes. Juana, armada con una aguja de bordar y un hilo grueso, esperó pacientemente a que su esposo cayera en sueño profundo. Lo inmovilizó con sogas y, sin pronunciar palabra, inició un acto quirúrgico y cruel que, según algunos, duró más de una hora. En el barrio, los rumores comenzaron antes del amanecer. Una vecina aseguró haber escuchado un gemido animal que provenía de la casa Villaseñor, seguido de un silencio absoluto. Otro vecino relató que, al pasar por la calle principal, percibió un olor metálico, como de sangre fresca, que lo hizo acelerar el paso. Nadie se atrevió a tocar la puerta, pues Monterrey, aunque pequeña, estaba impregnada de supersticiones. Cualquier sonido nocturno era atribuido a presencias que era mejor no nombrar. Así, mientras el pueblo dormía, Juana terminaba su labor, dejando tras de sí un cuerpo mutilado y un espíritu humillado. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Las campanas de la iglesia de la Purísima sonaron con puntualidad, llamando a misa, y los comerciantes abrieron sus puestos como cualquier otro día. Sin embargo, en la plaza principal, algo rompió la rutina. Los primeros transeúntes notaron a un grupo de soldados municipales que arrastraba a un hombre medio desnudo, cubierto con una manta ensangrentada. Las mujeres que vendían frutas comenzaron a persignarse al reconocer al escribano Villaseñor, famoso por su porte elegante y sus modales refinados. Ahora su rostro estaba desencajado por el dolor, su cuerpo temblaba y sus ojos, desorbitados, parecían buscar un refugio que no existía. ¡Que todos lo vean!, gritó una voz femenina que emergió detrás de los soldados. Era Juana. Vestía una bata blanca manchada de rojo y caminaba con paso firme, sin llorar ni desviar la mirada. Los murmullos se multiplicaron. Algunos se acercaban con morbo, otros huían horrorizados. En cuestión de minutos, toda la ciudad se enteró de lo que había sucedido. La esposa celosa había cosido los genitales de su marido, sellando con hilo y aguja no solo una traición, sino una condena pública. Los ancianos contaban que nunca habían visto algo semejante, ni siquiera en tiempos de guerra. Un acta policial redactada días después conserva un tono frío. El reo Villaseñor fue hallado en estado crítico, con mutilaciones de carácter indecible. La esposa, Juana de la Garza, confesó el acto sin mostrar arrepentimiento, alegando razones de honor y justicia. Se procede a trasladar al herido a la casa de socorro y a recluir a la acusada en el calabozo central. La sobriedad de esas palabras contrasta con el impacto que generaron en la población. Las calles se llenaron de murmullos, y el nombre de Juana comenzó a pronunciarse con una mezcla de temor y admiración. Esa tarde,
Cuando el sol iluminó la plaza donde Tomás fue exhibido brevemente antes de ser trasladado, los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres, los comerciantes cerraban sus puestos y algunos hombres montados a caballo se santiguaban al pasar. Monterrey, que había soportado guerras y saqueos, ahora enfrentaba un crimen doméstico que parecía más brutal que cualquier batalla. En las tabernas, los parroquianos debatían si Juana había actuado movida por los celos, por una locura repentina o por influencias demoníacas, como aseguraban algunos sacerdotes. Mientras tanto, las campanas seguían tañendo, indiferentes, y el aire cargado de calor y sangre se volvía irrespirable. Esa primera jornada marcó el inicio de una cadena de eventos que transformaría a Monterrey en un escenario de horror y fascinación. Las autoridades intentaron silenciar los rumores, pero era imposible. Cada testigo aportaba un detalle nuevo. Cada relato exageraba un poco más lo sucedido. Lo que comenzó como un acto privado de venganza se convirtió en un espectáculo público que atrajo a forasteros y periodistas, y que siglos después seguiría siendo contado en susurros. Nadie sabía entonces que aquel crimen no solo destrozaría una familia, sino que también despertaría fuerzas y leyendas que dormirían en las sombras de la ciudad por generaciones. La multitud en la plaza crecía con rapidez, como si una fuerza invisible arrastrara a cada vecino hacia el centro de Monterrey. El sonido de los cascos de los caballos de los soldados resonaba contra las piedras, y un murmullo constante, mezcla de rezos y susurros, llenaba el aire. Tomás Villaseñor, medio consciente, era sostenido por dos hombres uniformados que lo exhibían ante todos. Sus piernas temblaban. La manta que lo cubría dejaba escapar manchas rojas que se expandían sobre el suelo, y su rostro, bañado en sudor, parecía el de un condenado. Las mujeres más jóvenes apartaban la vista, pero los ancianos no podían dejar de mirar. Sabían que estaban presenciando algo que pasaría a la historia del pueblo. A unos pasos, Juana caminaba erguida, con los ojos fijos en un punto lejano, ajena a los gritos y al escándalo. El cronista local del periódico de la frontera dejó registrado en tinta negra el espectáculo. A las 6 en punto de la mañana, una comitiva de soldados escoltó a un varón herido en extremo y a su mujer, autora confesa de un acto insólito. La señora no mostró señal alguna de arrepentimiento. Caminaba con calma, con una serenidad que erizaba los cabellos. La plaza entera guardó silencio, pues lo que se mostraba parecía castigo divino más que crimen humano. Aquellas palabras, escritas con la intención de documentar, solo alimentaron la fascinación morbosa que se apoderó de la ciudad. Algunos presentes narraron más tarde que Tomás balbuceaba súplicas apenas audibles. Su voz, quebrada, se confundía con el sonido de las campanas de la iglesia. «Perdóname, Juana. Por favor». Juraba haber escuchado una vendedora de tamales que se encontraba cerca. Otros aseguraban que el hombre lloraba sin emitir palabra, como si el dolor lo hubiera dejado mudo. Los soldados, incómodos, evitaban mirar directamente al herido. Sabían que sus órdenes eran exhibirlo para escarmiento público, pero ninguno estaba preparado para tal escena. En Monterrey se habían visto azotes, ejecuciones y fusilamientos, pero jamás algo tan íntimo y humillante expuesto a plena luz del día. Los comerciantes comenzaron a cerrar sus puestos. Las puertas de las casas se entreabrían y las ventanas se llenaban de rostros curiosos. Algunos niños, subidos a los hombros de sus padres, observaban en silencio, absorbiendo una imagen que los perseguiría toda su vida. Un anciano, entrevistado años después, recordaba el hedor metálico y dulce de la sangre mezclado con el calor sofocante. Era como si el aire estuviera podrido. No olía como la sangre de los mataderos. Olía peor, como si el pecado mismo se hubiera derramado sobre las piedras. La procesión improvisada llegó frente al edificio del ayuntamiento, donde los soldados detuvieron a Tomás y lo obligaron a arrodillarse. Juana permaneció de pie, custodiada por dos guardias. Su rostro no mostraba emoción alguna. Sus ojos parecían dos pozos vacíos. Un escribano comenzó a leer en voz alta el acta que declaraba su detención y su confesión voluntaria. La voz del funcionario temblaba, pues nunca había pronunciado en público palabras tan explícitas. Se declara que la señora Juana de la Garza ha reconocido, sin coacción, haber ejecutado acto de mutilación en desagravio de su honra.
cosiendo los genitales de su esposo con aguja de bordar. Se consigna para el conocimiento de la autoridad superior. Los murmullos se convirtieron en un murmullo ensordecedor. Algunas mujeres lloraban, otras contenían una sonrisa nerviosa. El acto no duró mucho, pero su impacto fue eterno. Los soldados levantaron a Tomás y lo llevaron a la casa de socorro, donde médicos improvisados intentarían salvarle la vida. Juana fue conducida al calabozo del ayuntamiento, pero no opuso resistencia. Caminó con la misma calma con que había salido de su casa, y quienes la vieron pasar juraron que había una especie de brillo extraño en sus ojos, como si la humillación pública hubiera sido parte de su plan. No parecía una mujer, declaró más tarde un guardia. Parecía una estatua, un fantasma, algo que no pertenecía a este mundo. Las crónicas recogieron múltiples testimonios contradictorios. Algunos aseguraban que Juana había descubierto cartas de amor en el escritorio de su marido, dirigidas a una mujer casada de San Luis Potosí. Otros afirmaban que había contratado a una comadrona para que le enseñara cómo usar la aguja en carne viva. Sin embargo, lo único cierto era el resultado: un hombre desangrándose en una camilla, una mujer arrestada sin mostrar remordimiento y una ciudad entera paralizada por el horror. Mientras la noticia se propagaba, la plaza quedó vacía poco a poco. El silencio volvió, aunque era un silencio distinto, pesado, cargado de miedo. Las manchas de sangre permanecieron en el suelo durante días, a pesar de los intentos de los barrenderos por limpiarlas. Los niños comenzaron a evitarlas, y algunos juraban que al caer la tarde las piedras parecían brillar, como si el líquido todavía estuviera fresco. Monterrey, que solía dormir temprano, empezó a vivir noches inquietas. Se cerraban puertas antes de que oscureciera, y se prohibía a los niños jugar fuera después del toque de campanas. Los rumores se intensificaron con cada hora. Decían que Juana había hecho un pacto con fuerzas oscuras, que su serenidad era prueba de posesión demoníaca. Los sacerdotes aprovecharon para predicar sermones encendidos, alertando sobre el pecado y el castigo divino. Sin embargo, en las cantinas y mercados se oían voces contrarias. Algunos hombres la llamaban valiente, un símbolo de justicia femenina en una época donde el honor valía más que la vida. Lo cierto es que nadie permaneció indiferente. Monterrey había visto un crimen que no podía olvidarse, y la figura de Juana comenzó a convertirse en una leyenda viviente, mitad mujer, mitad espectro. Esa noche, mientras la ciudad trataba de recuperar la calma, el calabozo del ayuntamiento se convirtió en un centro de curiosidad. Los guardias recibieron órdenes estrictas de no permitir visitas, pero los rumores aseguraban que Juana permanecía de pie, en la penumbra, mirando fijamente a la pared, sin hablar, sin comer. Algunos aseguraban haber escuchado cantos suaves provenientes de su celda, como si rezara o tarareara una melodía infantil. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Monterrey había cruzado un umbral invisible, y los días siguientes solo traerían más preguntas que respuestas. La mañana siguiente, las campanas de la iglesia repicaron más fuerte de lo habitual, como si el tañido quisiera borrar los ecos de la jornada anterior. Sin embargo, nada podía silenciar el rumor que se expandía por Monterrey. A las 8 en punto, un grupo de oficiales del ayuntamiento se reunió en una sala austera, de paredes encaladas y olor a humedad, para iniciar la investigación oficial. Sobre la mesa central reposaban una manta ensangrentada, la aguja de bordar que Juana había utilizado, un carrete de hilo rojo y una cuerda gruesa que servía como evidencia. Los objetos parecían inofensivos, pero al mirarlos más de cerca, los oficiales sentían un escalofrío recorrerles la espalda. Aquello no era solo un crimen pasional. Había en él una frialdad meticulosa, casi ritual. El acta policial, redactada con letra apretada, comenzaba con un tono burocrático. Se hace constar que, el día 17 de junio del presente año, a las 6 horas, se encontró al señor Tomás Villaseñor, escribano, gravemente herido por actos infligidos por su esposa, Juana de la Garza. Se procede a realizar las diligencias correspondientes. Más adelante, el documento se tornaba casi clínico, describiendo el estado de las heridas con una precisión que helaba la sangre. El médico de guardia, el doctor Rafael Bustamante, firmó su informe con pulso firme. El paciente fue encontrado en estado de shock hipovolémico.
con severas mutilaciones en región genital, suturadas con técnica rudimentaria. Riesgo de infección generalizada. Pronóstico reservado. Los oficiales escuchaban al doctor con una mezcla de respeto y repulsión. El hombre, acostumbrado a tratar heridas de guerra, confesó que nunca había visto algo semejante en sus años de servicio. «No fue un arrebato, señores», dijo con voz grave. «Esto fue planeado. La precisión con que fueron hechas las suturas no corresponde a un ataque impulsivo. Es el trabajo de alguien que pensó cada paso». Sus palabras dejaron un silencio espeso en la sala. Uno de los oficiales se persignó discretamente. Otro carraspeó intentando disimular su incomodidad. En la Monterrey de mediados del siglo XIX, los crímenes domésticos rara vez pasaban de golpes y amenazas. Lo de Juana era otra cosa. Mientras tanto, Tomás yacía en la casa de Socorro, entre sábanas empapadas de sudor y sangre, custodiado por 2 guardias. Un sacerdote había sido llamado para darle los últimos sacramentos, pero el herido, pese a su debilidad extrema, se aferraba a la vida. Las enfermeras murmuraban que, entre delirios, repetía frases incoherentes. No era ella, no era ella. Una de las jóvenes que lo atendía escribió en su cuaderno personal, años después: «Su mirada me perseguirá siempre». Había un miedo en sus ojos que no era solo dolor. Parecía haber visto algo que nosotros no podíamos comprender. Juana, por su parte, fue interrogada esa misma tarde. La celda en que la mantenían era fría, apenas iluminada por una vela. Los guardias reportaron que permanecía sentada, con las manos en el regazo, como si esperara una visita. No mostró resistencia al ser llevada a la sala de interrogatorios. El acta del primer interrogatorio fue breve. Se le preguntó a la acusada por qué había cometido tal acto. Respondió: «Él me traicionó. No merecía más». Se le insistió sobre premeditación. Contestó: «Dormía. Yo solo cosí lo que debía estar cerrado». No hubo lágrimas, ni gritos, ni súplicas. El escribano encargado del acta confesó más tarde que nunca había sentido tanto miedo en presencia de una mujer. Parecía que hablaba de coser un vestido, no de lo que había hecho. Los periódicos locales comenzaron a publicar ediciones especiales. Algunos titulaban con frases dramáticas: «Crimen de honor en Monterrey. Esposa convierte la traición en escarmiento». Otros optaban por un tono más moralista, llamando a Juana monstruo, endemoniada o bruja. Sin embargo, incluso entre los más críticos había fascinación. Las litografías improvisadas con dibujos del suceso comenzaron a circular entre los curiosos. Artistas anónimos dibujaban la escena de la plaza, exagerando los gestos de Juana, retratándola como una mujer hermosa con ojos oscuros y sonrisa diabólica. Esa mezcla de horror y atracción comenzó a construir una leyenda que trascendía los hechos reales. La investigación se complicaba. Algunos vecinos declaraban que Juana había estado comprando hilo rojo y agujas más gruesas de lo habitual semanas antes del suceso. Otros aseguraban que la habían visto vagando por las calles al anochecer, vestida de negro, murmurando oraciones extrañas. Una comadrona llamada Feliciana fue interrogada tras revelarse que había visitado a Juana días antes. La mujer negó haber enseñado nada indebido, pero los oficiales sospechaban que alguien había ayudado a planear el crimen. El expediente crecía, llenándose de testimonios contradictorios y rumores que parecían alimentar más un mito que una investigación. En el sótano del ayuntamiento, donde guardaban las evidencias, algunos guardias juraban escuchar sonidos extraños por las noches: pasos, suspiros, incluso risas apagadas. Uno de ellos escribió en su informe nocturno: «Me acerqué a revisar las pruebas del caso Villaseñor. El carrete de hilo estaba fuera de la bolsa sellada. No hay explicación. Sellé nuevamente y me retiré». El incidente fue atribuido a descuido, pero alimentó el aura de misterio que comenzaba a envolver todo el caso. Monterrey no solo estaba escandalizada, empezaba a sentir miedo. Los altos mandos del ayuntamiento discutían qué hacer con Juana. Algunos pedían la pena de muerte. Otros sugerían trasladarla a un convento, pues afirmaban que estaba poseída. Sin embargo, la decisión final se retrasaba. La ciudad vivía en tensión. La gente evitaba pasar por la casa donde ocurrió el crimen. Los niños lanzaban piedras desde lejos, y algunos aseguraban haber visto sombras moverse tras las ventanas. Un sacerdote,
El padre Ignacio de la Fuente escribió en su diario: «Hay algo más oscuro que un crimen en todo esto. La serenidad de esa mujer es antinatural. Monterrey ha visto sangre antes, pero no esta frialdad. Esto es obra de fuerzas que no comprendemos». La investigación parecía avanzar, pero cada nueva pista abría más preguntas. ¿Fue Juana ayudada? ¿Era solo una mujer celosa o había algo más detrás de su acto? ¿Qué significaban las palabras delirantes de Tomás? Los oficiales llenaban folios y folios, pero nadie encontraba respuestas. En la sala de evidencias, la aguja de bordar reposaba bajo un paño blanco, inofensiva a simple vista. Sin embargo, quienes la miraban de cerca aseguraban sentir un escalofrío, como si el objeto guardara memoria, como si todo lo ocurrido no fuera más que el principio de algo más grande, más terrible, que la ciudad aún no estaba lista para enfrentar. Mientras el expediente crecía en los escritorios del ayuntamiento, otro hallazgo inesperado comenzó a arrojar una luz inquietante sobre los días previos al crimen. Entre las pertenencias de Juana, confiscadas al momento de su arresto, se encontraron cartas dobladas con delicadeza, atadas con un lazo azul. A simple vista, parecían simples misivas de amor o correspondencia cotidiana. Sin embargo, al examinarlas bajo la luz vacilante de una lámpara de aceite, los oficiales se dieron cuenta de que contenían más que palabras tiernas. Había notas crípticas, frases cortadas y símbolos dibujados en los márgenes. Una carta en particular estaba firmada con iniciales que nadie logró identificar. Decía: «El hilo rojo no se rompe. Úsalo para cerrar lo que él abrió». El hallazgo de estas cartas generó nuevas hipótesis. Algunos oficiales creían que Juana había perdido la razón, que el dolor de una traición había destrozado su mente hasta el punto de convertirla en verdugo. Otros pensaban que alguien más estaba detrás de sus actos, tal vez un amante secreto o un cómplice. En los días siguientes, circularon rumores de que Juana mantenía contacto con un hombre de negocios que viajaba con frecuencia a San Luis Potosí. Sin embargo, ninguna de estas teorías podía confirmarse. Juana no hablaba más que lo necesario, y cuando se le preguntó directamente por las cartas, respondió con una frase que dejó a los interrogadores helados: «Esas cartas no eran para ustedes». El vecindario aportó testimonios que avivaban las llamas del misterio. Una vecina anciana, conocida como Doña Ramona, relató a los investigadores que había visto a Juana sentada frente a la ventana durante largas noches, bordando incansablemente. «No bordaba flores ni santos», dijo la mujer. «Eran figuras raras, como espirales y cruces torcidas. Nunca vi algo así en mi vida». Otra vecina aseguró haber escuchado discusiones violentas en la casa de los Villaseñor, aunque no pudo precisar cuándo. Las versiones se multiplicaban, cada una más perturbadora que la anterior, y la línea entre realidad y chisme comenzaba a difuminarse. Los periódicos aprovecharon estas declaraciones para llenar sus páginas. El periódico de La Frontera publicó una ilustración de Juana bordando símbolos extraños, con el título sensacionalista «Misterio y celos, la costurera del diablo». La ciudad se dividía en opiniones. Algunos la veían como una mujer engañada que había llevado la justicia por su propia mano, otros como una hechicera. Las misas se llenaron de fieles temerosos, mientras que en los mercados se vendían amuletos para protegerse de la mirada de Juana. Nunca antes Monterrey había experimentado tanto miedo por una historia doméstica. En una sesión extraordinaria, el Consejo Municipal decidió enviar a un grupo de oficiales a registrar nuevamente la casa de los Villaseñor. Lo que encontraron allí no hizo más que aumentar el desconcierto. En el costurero de Juana había docenas de agujas alineadas con precisión, hilos de colores oscuros y pequeños trozos de tela en los que estaban bordados símbolos repetidos, semejantes a marcas rituales. Uno de los oficiales, supersticioso, se negó a tocar los objetos. El acta de la inspección lo dejó claro. Se encontraron piezas textiles con bordados de significación desconocida. Se sugiere revisión por persona especializada en escrituras antiguas. La recomendación fue ignorada por falta de recursos, pero las historias se propagaron rápidamente entre la población. Mientras tanto, en la celda del ayuntamiento, Juana permanecía inmutable. No mostraba temor ante los guardias ni resentimiento hacia los interrogadores. Su comportamiento desconcertaba a todos. En una de las entrevistas, un escribano registró este intercambio.
¿Quién escribió las cartas, señora de la Garza? Alguien que sabe más de lo que ustedes saben. ¿Más sobre qué? Sobre lo que duerme en esta ciudad. El escribano confesó después que, al escucharla, sintió un escalofrío tan intenso que dejó caer su pluma. Mientras la investigación avanzaba lentamente, Tomás Villaseñor seguía luchando por su vida. El doctor Bustamante, en un informe dirigido al alcalde, describió su estado con un tono casi desesperado. El paciente presenta fiebre alta, supuración y un cuadro de septicemia incipiente. Sus delirios son constantes. Repite frases sin sentido aparente. El espejo, no era ella. El documento concluye con una advertencia. Es probable que no sobreviva la semana. La noticia se filtró a la prensa y desató un nuevo torrente de rumores. Algunos aseguraban que Tomás había visto una sombra en su propia casa la noche del ataque. Una sombra que no era su esposa. El vecindario alrededor de la casa Villaseñor comenzó a transformarse. Las familias cerraban temprano sus ventanas y las calles quedaban vacías antes del anochecer. Algunos vecinos juraban escuchar ruidos provenientes de la casa deshabitada. Golpes suaves, pasos y, en ocasiones, el sonido de una aguja al atravesar tela. Como si alguien siguiera cosiendo, dijo un niño a su madre, que lo regañó y le prohibió acercarse al lugar. Sin embargo, las historias se esparcieron como pólvora, y pronto nadie quería pasar por esa calle, ni siquiera a plena luz del día. Los oficiales que habían participado en el registro también comenzaron a comportarse de manera extraña. Uno de ellos, un joven llamado Salazar, renunció abruptamente. Su carta de renuncia incluía un párrafo inquietante. No volveré a pisar esa casa. Sentí que alguien me observaba desde el pasillo, aunque estaba vacío. Las paredes parecen respirar. No me quedaré en esta ciudad. El documento fue archivado y nunca discutido públicamente, pero circuló entre los guardias como una advertencia no oficial. Mientras la ciudad debatía el destino de Juana, su figura se transformaba en símbolo. Para algunos, era la imagen del castigo justo, para otros, una amenaza sobrenatural. Lo cierto es que su silencio hablaba más que cualquier defensa. Las cartas, los símbolos bordados y los testimonios sobre la casa parecían tejer una red invisible alrededor de Monterrey, una red que nadie podía comprender del todo. Lo que había comenzado como un crimen pasional ahora tenía el aroma de lo inexplicable. Y, a pesar de los intentos de las autoridades por controlar la narrativa, era evidente que el caso estaba escapando de su alcance. El eco del crimen seguía retumbando en Monterrey, y las calles parecían más silenciosas cada día. No era solo miedo, había una sensación de expectación, como si algo más estuviera por suceder. Los rumores crecían con cada testimonio, y pronto las voces de los vecinos se convirtieron en una parte esencial del expediente. El Consejo Municipal decidió entrevistar a todos aquellos que vivían cerca de la casa de los Villaseñor, y los relatos que recogieron parecían más propios de una leyenda que de una investigación judicial. Doña Ramona, la anciana que ya había comentado sobre los bordados extraños, fue la primera en declarar formalmente. Su voz temblaba, no tanto por la edad como por el recuerdo. La noche antes de que todo pasara, yo escuché risas. No eran de hombre ni de mujer, eran como de niños jugando. Pero eran las 2 de la mañana, y aquí ningún niño juega a esa hora. Salí al patio a ver si eran los gatos, pero vi una luz dentro de la casa de Juana. Una luz que se movía, como si flotara. Los oficiales registraron su declaración con escepticismo, pero su tono nervioso dejó una marca. Otro vecino, un joven herrero llamado Manuel, aseguró que había escuchado golpes repetidos provenientes del interior de la casa días antes del crimen. Era como si alguien estuviera clavando algo, pero luego pensé que eran pasos lentos, arrastrados. Me acerqué a la ventana y escuché susurros. No entendí lo que decían, pero sonaba como rezos en otro idioma. Manuel se negó a acercarse de nuevo a esa casa y confesó que, desde aquella noche, soñaba con sombras que se movían entre las paredes. Las declaraciones se multiplicaban y tomaban tintes cada vez más oscuros. Una niña de 8 años llamada Clara contó que había visto a Juana en la calle 3 noches antes del ataque. Estaba descalza, dijo, y tenía las manos llenas de hilo. Me sonrió, pero sus dientes estaban rojos.
La madre de la niña trató de callarla, pero la pequeña insistía en su relato. Los oficiales la dejaron ir, aunque su testimonio circuló rápidamente, alimentando el temor popular. En las tabernas, algunos hombres comentaban que Juana no actuó sola, que había fuerzas acompañándola. Las mujeres, por su parte, se persignaban al pasar cerca de la casa vacía, como si temieran que una maldición cayera sobre ellas. Mientras tanto, Tomás Villaseñor seguía entre la vida y la muerte. Los médicos, agotados, intentaban mantenerlo estable, pero su estado se deterioraba cada hora. En medio de sus delirios, murmuraba frases desconectadas. No eran sus manos. Había alguien más, detrás de mí. Una de las enfermeras, una joven llamada María Luisa, escribió en su diario. Le pregunté quién estaba detrás de él, y me apretó la muñeca con tanta fuerza que pensé que me rompería el hueso. Me miró como si me conociera de otra vida, y susurró: «El espejo. No mires el espejo». Esa frase se convirtió en una especie de código entre los trabajadores de la casa de socorro. Nadie sabía qué espejo mencionaba, pero todos comenzaron a cubrir los espejos del hospital por precaución. La investigación adquirió un matiz sombrío. Ya no se trataba solo de un crimen pasional. Las autoridades empezaban a reconocer que la ciudad estaba envuelta en una atmósfera extraña. El capitán de la guardia, Ignacio Serrano, escribió un informe confidencial al alcalde. Los rumores sobre actividad sobrenatural están afectando la moral pública. Las calles vacías después del anochecer dificultan las patrullas, y algunos soldados se niegan a acercarse a la casa Villaseñor. Considero prudente sellar la propiedad y prohibir el paso hasta nueva orden. La propuesta fue aceptada, y la casa fue cerrada con tablones y sellos oficiales. Sin embargo, eso no impidió que los curiosos se congregaran frente a ella, especialmente al caer la noche, esperando escuchar o ver algo. Los testimonios de extraños sucesos continuaban llegando. Un vendedor ambulante juró que había visto una sombra femenina caminando dentro de la casa sellada. Una monja del convento cercano dijo que escuchó cantos lúgubres provenientes de la dirección de la vivienda mientras rezaba maitines. Los guardias encargados de vigilar el lugar comenzaron a escribir notas en sus reportes que parecían sacadas de un relato de terror. A las 2:13 de la tarde, la madrugada, escuché el sonido de una aguja atravesando tela. Revisé el interior desde la ventana rota, pero no había nadie. El carrete de hilo que estaba sobre la mesa se había movido al suelo. Otro guardia describió el sonido de pasos en la escalera, aunque la puerta principal seguía sellada. Juana, en su celda, parecía ajena a todo. No mostraba inquietud, no pedía noticias de su marido, no preguntaba por su destino. Los guardias comenzaron a llamarla la estatua. A veces pasaba horas mirando sus manos, como si viera algo que los demás no podían. Una noche, un joven guardia se atrevió a preguntarle si había bordado los símbolos que encontraron en su casa. Juana levantó la vista lentamente y dijo: «Esos símbolos no son míos, son más viejos que esta ciudad». El muchacho pidió ser reasignado a otro turno al día siguiente. El expediente se llenaba de informes contradictorios, pero el miedo crecía más rápido que las evidencias. Monterrey parecía vivir bajo una sombra constante, y los vecinos comenzaron a hablar de la calle Villaseñor como si fuera un lugar maldito. Las familias evitaban siquiera mencionar el nombre de Juana en voz alta. Al caer el sol, las luces de las casas se apagaban temprano, y el silencio reinaba en las calles, roto solo por el sonido ocasional de los cascos de los caballos de la guardia. Sin embargo, algunos juraban escuchar otro tipo de ruidos, el repiqueteo constante de una aguja, cosiendo sin descanso, como si alguien trabajara en una oscuridad interminable. La ciudad parecía contener la respiración. Monterrey, acostumbrada a los altibajos de guerras y hambrunas, ahora estaba paralizada por algo más íntimo y aterrador, un crimen que no se explicaba del todo. Las noches eran cada vez más silenciosas, y las calles vacías parecían resonar con el eco de pasos que nadie daba. La casa Villaseñor, clausurada por las autoridades, se había convertido en un punto de encuentro para los curiosos, aunque pocos se atrevían a permanecer allí más de unos minutos. Algunos jóvenes, en desafío al miedo colectivo, se acercaban a los tablones de madera para golpear y salir corriendo. Juraban que desde adentro respondían 3 golpes, como si alguien contestara.
El capitán Serrano organizó una segunda inspección de la propiedad. Esta vez llevó consigo a un grupo reducido de hombres, entre ellos el escribano encargado del caso y un sacerdote del convento de San Andrés. La comitiva ingresó al amanecer, con la intención de disipar los rumores, pero el informe resultante solo los reforzó. El acta oficial describía lo siguiente: se hallaron las habitaciones en orden inusualmente meticuloso. La sala principal presentaba marcas circulares en el suelo, como si muebles pesados hubiesen sido movidos en repetidas ocasiones. En la mesa del costurero, los carretes estaban colocados en formación simétrica. Se registró una sensación de frío impropia de la temporada. El sacerdote, padre Ignacio, agregó sus propias impresiones en una carta privada. Al cruzar el umbral, sentí que alguien me observaba desde el piso superior. No había nadie. Las habitaciones parecían habitadas, aunque estaban vacías. En la recámara matrimonial, sobre la mesa de noche, había un espejo cubierto con una tela blanca. No lo toqué. Sentí que si lo destapaba, algo terrible sucedería. Estas palabras no fueron parte del expediente oficial, pero circularon entre los guardias, alimentando el temor. Mientras tanto, Juana seguía encerrada en su celda, sin mostrar señales de agotamiento ni arrepentimiento. Los guardias la observaban turnándose, y todos coincidían en que parecía inmune al paso del tiempo. No lloraba, no dormía mucho, no pedía comida, solo bebía agua cuando se la ofrecían. Uno de los custodios, conocido por ser incrédulo, confesó que había visto a Juana sentada en el suelo de su celda, dibujando, con los dedos sobre el polvo. No eran dibujos normales, dijo. Eran las mismas figuras de los bordados. Cuando me vio mirándola, sonrió. Nunca olvidaré esa sonrisa. La salud de Tomás Villaseñor empeoraba rápidamente. El doctor Bustamante dejó constancia de su agonía. El paciente presenta necrosis avanzada y fiebres incontrolables. Delira constantemente, repitiendo frases sobre un espejo y una figura femenina que no es su esposa. Rechaza el contacto físico. Se muestra aterrado ante cualquier reflejo. Las enfermeras empezaron a cubrir los espejos y superficies brillantes del hospital. Una de ellas juró haber visto, en un charco de agua, un rostro que no era el suyo ni el de nadie presente. El rumor se propagó y pronto se convirtió en superstición. Nadie quería ver su propio reflejo durante las noches. En el mercado, la historia había adoptado tintes míticos. Algunos afirmaban que Juana había aprendido técnicas de coser almas de las mujeres huicholas, mientras otros aseguraban que pertenecía a una secta secreta que utilizaba agujas como instrumentos de castigo espiritual. Se vendían crucifijos y amuletos en cada esquina. Los comerciantes aseguraban que protegerían contra la mirada de la costurera. El miedo colectivo crecía tanto que el alcalde convocó una reunión extraordinaria. El acta de esa sesión, firmada por los miembros del consejo, afirmaba: «Es urgente resolver este caso con la mayor celeridad posible. La población está perdiendo la confianza en las autoridades y la ciudad vive en un estado de histeria que podría derivar en disturbios». El sacerdote Ignacio insistió en exorcizar la casa Villaseñor. Los guardias que lo acompañaron en la ceremonia secreta describieron algo inquietante. Mientras el sacerdote rociaba agua bendita, se escucharon ruidos en el piso superior, como si alguien corriera. Subieron a investigar, pero no había nadie. En una de las paredes del pasillo encontraron algo nuevo, una frase escrita en hilo rojo, cosida directamente sobre la pintura. Decía: «Ella no duerme». Nadie supo explicar cómo apareció ni cuándo. La frase fue retirada con cuchillos, pero el rumor ya había salido del círculo de los guardias y había llegado a toda Monterrey. Juana, al enterarse del hallazgo, o al menos al escuchar el murmullo entre los custodios, pronunció por primera vez una frase en varios días. No deberían haberla tocado. Su tono no fue amenazante, sino resignado. Uno de los guardias aseguró que esa noche soñó con un hilo rojo que se movía solo, arrastrándolo por pasillos interminables. Renunció al día siguiente. Mientras tanto, el expediente judicial parecía perder coherencia. Cada documento nuevo parecía más alejado de un crimen convencional y más cercano a una crónica de sucesos inexplicables. Los jueces, que debían decidir el destino de Juana, comenzaron a retrasar sus sesiones. Nadie quería firmar la sentencia de muerte, aunque era la condena más obvia.
Se decía que quien la condenara sería maldito. Una de las actas del consejo, escrita por mano temblorosa, incluía una frase insólita: «La justicia de los hombres no alcanza para juzgar a esta mujer». Las noches en Monterrey eran cada vez más opresivas. Los vecinos afirmaban escuchar el sonido de una aguja atravesando tela proveniente de la casa sellada, incluso a cuadras de distancia. Otros hablaban de una sombra que cruzaba las calles desiertas, una figura femenina con un vestido blanco manchado de rojo. Los caballos de las patrullas se negaban a pasar frente a la vivienda, y algunos soldados pedían ser destinados a otros barrios. La ciudad había dejado de ser un lugar seguro. Se había convertido en un escenario de susurros y pasos invisibles. Los registros oficiales aún intentaban mantener un tono sobrio, pero entre líneas se leía el miedo. Los informes comenzaban a parecerse a cartas desesperadas más que a documentos judiciales. Monterrey no solo estaba juzgando a Juana, estaba enfrentando algo que escapaba a toda lógica, algo que parecía crecer con cada noche que pasaba. Y en el centro de todo, una mujer sentada en silencio, esperando, como si supiera que el verdadero horror apenas comenzaba. El caso había dejado de ser un asunto local para convertirse en una obsesión regional. Los periódicos de Saltillo y San Luis Potosí enviaron corresponsales para cubrir los acontecimientos, y pronto las imprentas producían ediciones especiales que se agotaban en cuestión de horas. Las litografías mostraban a Juana con una belleza espectral: ojos oscuros, cabello recogido, una aguja en la mano. Algunos artistas la retrataban como una santa vengadora, otros como un demonio vestido de blanco. La imagen de Tomás, en cambio, era siempre la misma: un hombre derrotado, cubierto por una manta manchada, con el rostro marcado por el terror. Monterrey se convirtió en escenario de peregrinaje para curiosos y devotos del morbo, y la plaza donde fue exhibido el hombre comenzó a atraer multitudes. Los rumores se convirtieron en historias. Se decía que Juana había heredado secretos de su abuela, una partera acusada de brujería décadas atrás. Otros aseguraban que la familia Villaseñor había estado envuelta en negocios oscuros, y que Tomás no era una víctima inocente, sino alguien que había despertado fuerzas antiguas. Cada nueva versión añadía capas de misterio, y lo que había comenzado como un crimen doméstico ahora era visto como el punto central de una red de intrigas y leyendas. Las velas comenzaron a aparecer frente a la casa clausurada, como si los vecinos quisieran apaciguar a algún espíritu. El padre Ignacio, presionado por las autoridades, escribió un extenso informe que pretendía esclarecer lo ocurrido, aunque terminó sembrando más dudas. La presencia en esa casa es palpable, afirmaba. No es mera sugestión. Los rezos parecen enfurecerla. Hay signos en las paredes que no fueron hechos por manos humanas, y el espejo cubierto no debe descubrirse bajo ninguna circunstancia. Sugiero reforzar el sello espiritual de la vivienda y trasladar a la mujer a un convento apartado, lejos de la ciudad. El documento fue recibido con escepticismo, pero nadie se atrevió a contradecirlo abiertamente. Mientras tanto, la salud de Tomás empeoró hasta el punto de no poder hablar. El doctor Bustamante redactó el acta de su deceso el 21 de junio de 1850. Paciente fallecido a las 3:14 de la mañana, paro cardíaco derivado de septicemia. Últimas palabras inteligibles: no era ella. El cuerpo fue enterrado en secreto, pues el ayuntamiento temía una procesión morbosa si el entierro se hacía público. Aún así, la noticia se filtró, y Monterrey se llenó de susurros. Algunos decían que su espíritu rondaba la plaza, otros que se le había visto de pie frente a su antigua casa, como una sombra más en la oscuridad. Juana fue informada de la muerte de su esposo. No reaccionó. Simplemente cerró los ojos unos segundos y volvió a abrirlos, como si ya lo supiera. Los guardias comenzaron a temerla aún más. Un custodio anotó en su diario: cuando me miró, sentí que sabía todo sobre mí. Mi nombre, mis pecados, hasta mis pensamientos. Nunca había sentido un miedo así. Esa mujer no está sola en su celda. Este testimonio, aunque nunca formó parte del expediente oficial, fue compartido entre los soldados, muchos de los cuales pidieron ser trasladados a otros casos. El ambiente en Monterrey se volvió opresivo. Las familias comenzaron a colocar espejos boca abajo, a colgar ajos en las puertas
y a rezar oraciones antiguas que habían quedado olvidadas. El mercado nocturno cerró indefinidamente, y la calle donde se encontraba la casa Villaseñor fue rebautizada por los habitantes como la calle de la costurera. Los carros que pasaban frente a ella hacían la señal de la cruz, y los cocheros preferían dar rodeos antes que cruzar por ahí al anochecer. Incluso los animales parecían afectados. Los perros evitaban el lugar, los caballos se encabritaban al acercarse. La prensa nacional, fascinada por el caso, publicó artículos sensacionalistas que transformaron a Juana en una figura mítica. Un periódico de Ciudad de México la llamó La Viuda Roja, mientras otro, en Guadalajara, tituló La mujer que cosió el pecado. Algunos reporteros incluso viajaron a Monterrey con la intención de entrevistarla, pero fueron rechazados. Las autoridades, conscientes del caos mediático, comenzaron a considerar trasladarla en secreto a otra ciudad. Sin embargo, la idea fue descartada tras los informes del padre Ignacio, que advertían que moverla podría desatar algo peor. En este ambiente de histeria colectiva, comenzaron a aparecer testimonios cada vez más perturbadores. Un carretero que pasaba cerca de la casa clausurada al amanecer aseguró haber visto, a través de una rendija, a una figura femenina bordando en la oscuridad. No era Juana, dijo. Era alguien más. Tenía el cabello muy largo, y el hilo que usaba brillaba como fuego. El hombre abandonó Monterrey días después, incapaz de dormir. Otro testigo, un soldado que vigilaba la casa, afirmó haber escuchado risas infantiles desde el interior, a pesar de que la vivienda estaba vacía y sellada. Su declaración fue eliminada del expediente por considerarse producto de cansancio y estrés. Juana permanecía en silencio, pero su figura seguía generando un poder extraño. Incluso sus custodios más escépticos confesaban sentirse observados al entrar a su celda. Una noche, uno de ellos aseguró que la vio de pie, bordando en el aire, sin aguja ni hilo visibles. El hombre renunció inmediatamente. El expediente del caso Villaseñor crecía con cada día, pero las autoridades ya no parecían interesadas en resolverlo. Lo único que querían era contenerlo, como si temieran que algo escapara más allá de las paredes de Monterrey. Los viajeros que llegaban a la ciudad contaban la historia con fascinación y horror. Las versiones variaban. Algunos decían que Juana había sido poseída por el espíritu de una amante vengativa. Otros aseguraban que era una santa castigadora enviada por Dios. Lo cierto es que la ciudad ya no era la misma. Las noches eran más largas, las sombras más densas, y el sonido de una aguja atravesando tela parecía perseguir a los habitantes incluso en sus sueños. Monterrey había cruzado una línea invisible, y el nombre de Juana de la Garza comenzaba a resonar mucho más allá de sus fronteras. Con la muerte de Tomás confirmada y la ciudad sumida en un estado de inquietud colectiva, la casa Villaseñor fue finalmente abandonada a su suerte. Las autoridades la sellaron una vez más, esta vez colocando cruces de madera en las ventanas y una cadena gruesa en la puerta principal. Sin embargo, el precinto oficial no disuadió a los curiosos. Al contrario, convirtió la vivienda en un lugar de peregrinación. Cada día, nuevas velas aparecían encendidas frente a la entrada, acompañadas de cintas rojas y pequeños retazos de tela, como si los habitantes de Monterrey intentaran aplacar a una fuerza invisible con ofrendas improvisadas. El vecindario entero empezó a decaer. Casas cercanas fueron vendidas apresuradamente y familias enteras se mudaron sin previo aviso. Se decía que, por las noches, las luces parpadeaban en las ventanas de la vivienda clausurada, aunque nadie entraba ni salía. Incluso los guardias encargados de vigilar la propiedad comenzaron a desertar. Uno de ellos, un hombre veterano acostumbrado a todo tipo de crímenes y tragedias, escribió en su informe final: «No volveré a ese lugar. He visto sombras caminar sobre el techo, he oído agujas cosiendo dentro de las paredes. Monterrey no está preparada para esto». Su renuncia pasó inadvertida, pues las autoridades parecían querer olvidar el asunto más que resolverlo. La celda de Juana, en contraste, se había convertido en un lugar de peregrinación secreta. Algunos vecinos acudían a escondidas al calabozo para verla. No hablaban con ella. Simplemente se arrodillaban frente a los barrotes, dejaban flores o cintas de colores y se marchaban sin pronunciar palabra. Los guardias, incapaces de explicar esta devoción,
preferían no intervenir. Juana nunca reaccionaba. Permanecía sentada, inmóvil, con los ojos fijos en un punto invisible. El aire dentro de la prisión era sofocante, impregnado de humedad, pero ella parecía ajena al calor y al encierro, como si habitara un espacio distinto al de todos los demás. A mediados de julio, un periodista forastero logró obtener acceso clandestino a la celda. Su crónica, publicada semanas después, estremeció a quienes aún dudaban de la naturaleza sobrenatural del caso. La mujer parecía hecha de mármol. Sus ojos no parpadeaban. Me miró y sentí que sabía todo sobre mí. No pronunció palabra, pero su presencia era tan intensa que tuve que salir corriendo. Al pasar frente a su costurero incautado, vi una aguja clavada en la madera, vibrando sola, como si algo invisible la moviera. El periódico fue censurado en Monterrey, pero la historia ya se había propagado por todo el norte de México. La casa Villaseñor, ahora abandonada, comenzó a atraer a quienes buscaban emociones prohibidas. Algunos jóvenes entraron una noche, burlando a los guardias, y salieron al amanecer con los ojos desorbitados. Uno de ellos, incapaz de hablar, escribió en una hoja sucia que había visto una figura cosiendo algo en el aire, como si tejiera una red de hilos que no se veían. La carta fue entregada a un sacerdote, quien la quemó de inmediato, asegurando que ciertas visiones no deben compartirse. Desde entonces, nadie más se atrevió a entrar, y la vivienda quedó rodeada de un silencio tan pesado que parecía absorber el sonido de las calles cercanas. El mito crecía a tal punto que las historias comenzaron a diversificarse. Algunos afirmaban que Juana había vendido su alma para castigar a su esposo, otros que no era humana desde hacía mucho tiempo. Hubo quienes aseguraban que su familia estaba marcada por generaciones de pactos oscuros. La mezcla de superstición y miedo convirtió el caso en una leyenda que cruzó fronteras. Viajantes que nunca habían pisado Monterrey hablaban de la mujer que cose pecados, y comerciantes empezaron a vender amuletos inspirados en su historia, cintas rojas que prometían protección contra malas costureras. Los intentos de la Iglesia por purificar el lugar fracasaron. El padre Ignacio realizó un último exorcismo acompañado por frailes del convento de San Andrés. Los vecinos, desde sus ventanas, escucharon cantos latinos durante toda la noche. Al amanecer, el sacerdote salió pálido y en silencio, con los labios resecos. En su diario personal escribió: «Nada cambia. La casa sigue viva. Los rezos la inquietan, pero no la expulsan. Hay algo más antiguo que la fe misma en esas paredes». Días después, el sacerdote enfermó gravemente y fue trasladado fuera de Monterrey. Juana permanecía intacta en su celda. No pedía nada. No comía más que lo indispensable. Un guardia juró que su cabello crecía más rápido de lo normal y que cada mañana parecía más largo. Otros afirmaban que su sombra no coincidía con la luz de la lámpara. Aunque las autoridades habían ordenado su traslado, ninguna escolta aceptaba la tarea. Nadie quería acercarse demasiado a ella ni a la casa. Los expedientes se archivaron poco a poco, como si el olvido fuera la única forma de contención. El vecindario alrededor de la vivienda se convirtió en un barrio fantasma. Comercios cerraron, las casas se deterioraron, y los pocos habitantes que permanecían allí se negaban a hablar del asunto. Los niños que nacieron en los años siguientes crecieron escuchando advertencias: «No camines por esa calle, no mires las ventanas de esa casa, no hables de Juana». Sin embargo, la historia se transmitía igual, envuelta en susurros, cada generación añadiendo detalles nuevos, como si la leyenda misma tejiera su propio hilo rojo a través del tiempo. A finales de siglo, cronistas e historiadores comenzaron a buscar documentos del caso Villaseñor, pero muchos archivos estaban incompletos o desaparecidos. Los diarios que alguna vez publicaron artículos sensacionalistas ya no conservaban sus ediciones. Solo quedaban testimonios orales, cada vez más contradictorios. Algunos investigadores aseguraban que todo había sido exagerado por la prensa de la época, que Juana era simplemente una mujer despechada. Sin embargo, aquellos que visitaban la casa, aunque fuera desde lejos, no podían evitar sentir el mismo escalofrío que describían los informes antiguos. Algo había quedado allí, algo que ninguna explicación racional podía borrar. Con el paso de las décadas,
El caso Villaseñor se transformó en un mito urbano que pocos se atrevían a investigar seriamente. Los documentos originales parecían haberse esfumado. Incluso los registros del ayuntamiento mostraban huecos sospechosos. A finales del siglo XIX, un joven archivista llamado Esteban López intentó reconstruir el expediente. Pasó semanas revisando legajos polvorientos en sótanos olvidados, solo para encontrar actas incompletas, páginas arrancadas y notas sin firma. Una carpeta marcada con el año 1850 contenía apenas 2 folios, el acta de defunción de Tomás y un listado de pruebas sin inventario. Lo demás había desaparecido. En su diario personal, Esteban anotó: «Es como si alguien hubiera querido borrar esta historia, pero el vacío mismo es prueba de que algo terrible ocurrió». El siglo XX trajo modernización a Monterrey, pero la casa Villaseñor resistió los cambios. Rodeada de nuevas construcciones, se mantenía en pie, con sus muros ennegrecidos y ventanas tapiadas. Nadie se atrevía a derribarla. Los intentos de compra siempre terminaban en abandono. Arquitectos y empresarios desistían tras visitar el lugar. Algunos trabajadores aseguraban escuchar susurros en las paredes. Otros afirmaban ver sombras moverse en los pasillos. La propiedad quedó registrada a nombre del municipio, pero nadie reclamaba su mantenimiento. Su deterioro solo aumentaba su aura de maldición. En 1923, un periodista llamado Ramón Ochoa publicó una serie de artículos titulada Los fantasmas de Monterrey, donde dedicó 2 entregas al caso Villaseñor. Ochoa afirmaba haber logrado acceder a documentos inéditos gracias a contactos en el archivo eclesiástico. Según él, las cartas encontradas entre las pertenencias de Juana contenían no solo mensajes cifrados, sino símbolos idénticos a los usados en rituales mesoamericanos. Hay una conexión entre lo que ocurrió en esa casa y creencias ancestrales que preceden la llegada de los españoles, escribió. Su investigación despertó interés, pero Ochoa desapareció meses después. Se rumoró que había viajado a Veracruz, pero algunos colegas aseguraban que fue visto por última vez en Monterrey, caminando hacia la calle Villaseñor con una cámara fotográfica. Sus artículos fueron retirados del periódico. La desaparición de Ochoa alimentó nuevas historias. Vecinos decían escuchar disparos de cámara y pasos en la noche, aunque nadie se atrevía a salir a comprobarlo. Los más viejos aseguraban que el barrio estaba marcado, y los niños crecían con historias de hilos rojos que aparecían en sus habitaciones, atados a las patas de sus camas. Para 1950, la casa ya era considerada un sitio maldito oficialmente, y el municipio colocó una placa que advertía que el lugar estaba protegido por razones históricas. Nadie explicó qué significaba realmente esa protección. Los investigadores que llegaron en los años 70 y 80 encontraron más preguntas que respuestas. Algunos buscaban fenómenos paranormales, otros, la verdad detrás del crimen. Un historiador llamado Ricardo Montalvo publicó un ensayo académico donde afirmaba que el caso había sido exagerado por el periodismo sensacionalista del siglo XIX. Según él, Juana no existió, o si existió, nunca cometió tal acto. Sus conclusiones se basaban en la ausencia de documentos oficiales. Sin embargo, semanas después de su publicación, Montalvo sufrió un accidente extraño. Fue hallado inconsciente en su estudio, con cortes superficiales en las manos, como si alguien hubiera pasado una aguja por su piel. Nunca volvió a hablar del tema. Las décadas siguientes solo reforzaron la leyenda. La casa seguía en pie, aunque el barrio se modernizaba. En los años 90, un equipo de televisión intentó grabar un documental sobre el caso Villaseñor. Colocaron cámaras en el interior, pero la transmisión se interrumpió varias veces. Las imágenes recuperadas mostraban pasillos vacíos y habitaciones polvorientas, hasta que en una de ellas apareció, por un instante, la silueta de una mujer sentada frente a un costurero. El rostro no era visible, pero los hilos brillaban en la penumbra. El equipo abandonó el proyecto, y las cintas fueron archivadas. Sin embargo, fragmentos filtrados aparecieron en noticieros locales, alimentando aún más el mito. En los últimos años, investigadores independientes han intentado desentrañar el caso. Algunos recopilan testimonios orales, otros buscan documentos en archivos privados. Una historiadora llamada Teresa Garza publicó en 2015 un libro titulado
El hilo de Juana, donde afirmaba que los símbolos bordados encontrados en 1850 coincidían con marcas halladas en ruinas prehispánicas de la región huasteca. No era simple venganza, escribió, sino la continuación de un rito antiguo que se perdió en la conquista. Juana pudo haber sido iniciada por mujeres de su linaje, guardianas de secretos prohibidos. Su teoría fue criticada, pero el libro se convirtió en un éxito de ventas y atrajo turistas que buscaban la famosa casa. Las visitas guiadas nunca prosperaron. Quienes entraban al edificio salían con síntomas inexplicables: mareos, vómitos, insomnio. Algunos aseguraban haber escuchado el sonido de una aguja cosiendo cerca de sus oídos. Un guardia de seguridad contratado para vigilar el lugar renunció tras 2 noches. En su carta de renuncia escribió: «Hay alguien sentado en el piso de arriba. No puedo verlo, pero sé que está ahí. No volveré». El documento fue filtrado y circuló en redes sociales, generando fascinación mundial. Hoy, el caso Villaseñor sigue siendo un rompecabezas. Los documentos oficiales siguen incompletos, y los testimonios más confiables pertenecen a personas que murieron hace generaciones. La calle Villaseñor es ahora una atracción turística no oficial, pero los vecinos insisten en que no es un sitio para curiosos. Algunos aún dejan cintas rojas y velas frente a la casa, como lo hacían sus abuelos. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en 1850, pero todos sienten que lo ocurrido nunca terminó. Hay noches en las que, al pasar frente al edificio, el sonido del hilo atravesando tela vuelve a escucharse, constante, paciente, como si el tiempo mismo fuera una costura interminable. La casa Villaseñor, erosionada por el tiempo, sigue en pie como una herida abierta en el corazón de Monterrey. Sus paredes agrietadas parecen respirar, y las ventanas tapiadas, con tablones podridos por la humedad, dejan escapar ráfagas de aire frío en noches sin viento. Nadie vive allí desde hace más de un siglo, pero nunca está del todo vacía. Los vecinos evitan mirar directamente hacia ella. Algunos incluso cambian de acera al pasar. Hay un silencio extraño en esa esquina. Los sonidos de la ciudad se apagan, como si un velo invisible envolviera el lugar. Los pocos valientes que se han atrevido a acercarse aseguran escuchar, incluso a pleno día, el susurro de una aguja que atraviesa tela, lento, rítmico, como el latido de algo vivo. Los investigadores modernos que intentan estudiar el caso enfrentan un laberinto de contradicciones. Archivos enteros del siglo XIX han desaparecido. Las actas del juicio de Juana no existen, ni siquiera hay constancia oficial de su ejecución o liberación. Algunos cronistas aseguran que murió en prisión, otros que fue enviada a un convento y que allí su presencia provocó fenómenos similares a los que ya asediaban Monterrey. Una carta de 1861, hallada en los archivos del convento de San Andrés, menciona brevemente su nombre. La hermana Juana de la G, llegada hace un año, es causa de graves perturbaciones. Sus oraciones no son entendibles, y las hermanas jóvenes sufren pesadillas constantes. Solicitamos traslado urgente. No se sabe si esa solicitud fue atendida. La ausencia de pruebas concretas alimenta el mito. Hay quienes aseguran que la mujer nunca fue capturada, que escapó la noche del asesinato de su esposo, y que lo demás es invención de la prensa. Otros sostienen que Juana no era una persona corriente, sino una figura que ya había aparecido en otras épocas, una especie de espectro vengador que adopta distintos nombres. Investigadores de lo oculto han encontrado referencias a La Costurera en crónicas coloniales, donde se habla de mujeres que cosían el mal en objetos o personas para purgar pecados. Cada documento hallado parece abrir más preguntas que respuestas, como si la historia de Juana no tuviera principio ni final. El barrio alrededor de la casa también ha cambiado. Los edificios modernos han surgido, pero el terreno donde se encuentra la vivienda permanece intacto, como si algo impidiera su demolición. Las constructoras han mostrado interés en adquirirlo, pero los contratos nunca se concretan. Inversionistas que visitan el lugar sufren accidentes, enfermedades repentinas o desapariciones inexplicables. Las autoridades municipales no tocan el tema. Prefieren declarar el edificio patrimonio histórico y mantenerlo sellado. Las placas que alguna vez colocaron se han oxidado, pero la advertencia escrita en letras apenas legibles sigue presente: no abrir.
Los más ancianos del barrio cuentan historias que sus propios padres les narraron. Hablan de luces que aparecen en las ventanas tapiadas, de risas infantiles en la madrugada y de figuras femeninas bordando en la penumbra. Algunos aseguran que han encontrado pedazos de hilo rojo atados a las puertas de sus casas, siempre después de escuchar el nombre de Juana en alguna conversación. Los jóvenes, criados con relatos de horror, organizan retos para acercarse al lugar, pero pocos se atreven a cruzar el umbral. Los que lo hacen regresan cambiados, callados, con ojeras profundas y una mirada perdida que no saben explicar. Los registros modernos incluyen testimonios inquietantes. En 2019, un grupo de exploradores urbanos filmó la casa y compartió el material en línea. En una de las grabaciones, se ve a uno de ellos caminando por un pasillo polvoriento. De pronto, la cámara capta algo detrás. Una figura sentada, con la cabeza inclinada, sosteniendo una aguja brillante. El video termina abruptamente. La publicación fue retirada al día siguiente, y el equipo desapareció de redes sociales. Nadie sabe qué ocurrió con ellos. Desde entonces, la Casa Villaseñor ha vuelto a ser un tema prohibido, incluso en foros dedicados a lo paranormal. Algunos académicos han tratado de racionalizar la historia. Argumentan que el asesinato de Tomás fue real, pero que el resto es producto de la imaginación popular. Sin embargo, incluso los más escépticos reconocen que hay detalles imposibles de ignorar. Documentos extraviados, testimonios de personas que no se conocían entre sí, pero describen escenas idénticas, y fenómenos inexplicables registrados por investigadores. En 2022, un grupo de historiadores internacionales visitó Monterrey para examinar los archivos relacionados. En sus conclusiones, publicadas en una revista académica, escribieron: «El caso Villaseñor no es solo una historia macabra, es una grieta en la memoria colectiva, un punto donde realidad y mito se entrelazan de manera inseparable». Hoy, Monterrey sigue siendo una ciudad moderna, bulliciosa y llena de vida, pero el nombre de Juana de la Garza provoca un silencio inmediato. Los taxistas se niegan a llevar visitantes a la calle Villaseñor después del atardecer. Los vecinos del barrio más antiguo bajan la voz cuando alguien menciona la aguja o el hilo rojo. Y aunque el crimen ocurrió hace más de siglo y medio, la sensación es que la historia nunca terminó. Hay noches en que los perros aúllan sin razón aparente, las luces de la calle parpadean, y el sonido rítmico de una aguja perforando tela se escucha en el aire, como un eco interminable. Quienes han estudiado el caso en profundidad coinciden en algo: Juana nunca dejó de coser. Sea espíritu, leyenda o figura histórica, su presencia sigue viva en esa casa, en esa calle y en la memoria colectiva de Monterrey. Algunos creen que su aguja está hilando algo más grande, una trama que aún no comprendemos. Y cada cierto tiempo, cuando un investigador desaparece, cuando un turista regresa con los ojos desorbitados, cuando una cinta roja aparece misteriosamente atada a una puerta, el rumor revive. Porque la historia de Juana Villaseñor no es una historia que pueda cerrarse, es una costura que sigue avanzando, invisible, atravesando generaciones enteras, y cuya aguja, tarde o temprano, siempre vuelve a atravesar la piel de la realidad.